de Dios hacia el pueblo. Dios hablaba de manera audible al pueblo a través de un hombre, y este era el profeta. En el Nuevo Testamento sabemos que las cosas cambian. Y ese cambio radical es que cuando Jesús asciende a los cielos, el Espíritu Santo descendió sobre unos pocos. No, ¿verdad? Descendió sobre cada uno de nosotros. Así que a partir de ese momento todos somos profetas. No todos tenemos la capacidad de ver el futuro, porque a veces Dios nos da revelaciones a través de su Espíritu de lo que va a acontecer, pero eso no es profecía, eso es visión. La profecía es tener la capacidad de escuchar lo que Dios quiere decir y decirlo. Esa es la verdadera esencia. Y había veces en los que los profetas no querían decir la palabra de Dios. Y hablaremos de ese profeta en un momento dado también a lo largo de esta historia. Pero quiero pararme primero en Elías, al que consideran el mayor de los profetas, el hombre más fuerte y poderoso de la mano de Dios que hubo en la tierra. Tanto es así que incluso a Jesús se le confundió como Elías, pensando que iba a ser el profeta elegido y esperado para ese momento. Elías fue tan grande que en un momento dado enfrentó a uno de los mayores dioses que había, mayores entre comillas, porque todos son pequeñitos y no sirven de nada, pero se enfrentó a un pueblo que adoraba a un dios que era Baal. Y no solo que se enfrentó, sino que en este contexto sabéis muchos que estaban los profetas de Baal allí pidiendo que descendiese fuego para quemar el holocausto, y Elías, ¿qué? ¿No se oye, no? ¿Acaso estará sordo? ¿O es que está cómodo en su trono? Se estaba mofando, riendo de ellos. Y cuando llega el momento dado, Dios, o el turno de Dios, o el turno de Elías dice, Señor, haz descender fuego. Y el fuego descendió, consumió el holocausto, el agua que había, incluso el agua alrededor, es decir, acabó con todo. Y ahí vieron que Dios era Dios. ¿Y qué hizo después Elías? Cogió a todos los profetas que había, de Baal, 400, y a todos los pasó por cuchillo. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿verdad? Y sin embargo, el capítulo siguiente, todo esto ocurre en el capítulo 18, y el capítulo 19 empieza así. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Así que Elías, después de acabar con todos los profetas, con toda esa unción, todo ese poder, ese fuego que tenía de Dios, ¿qué hace? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Y qué hizo? Señor, yo sé que tú me protegerás, yo sé que tú me salvarás, yo sé que tú eres el Dios fuerte. No, ¿qué hizo? Deseó morir. Dijo, basta ya. Y si queréis ponerle algún título a lo de hoy, es esto: basta ya. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Voy a parar aquí un momento. ¿A cuántos nos ha pasado? En psicología, lo que le acaba de ocurrir a Elías tiene un nombre, y es el síndrome del impostor. Es tener la capacidad, la unción de hacer grandes cosas, en este caso en nombre de Dios o por el Espíritu de Dios, pero luego, como dice él, ¿acaso soy yo mejor que mis padres? Es decir, no soy nada, no me siento nada, me siento menos que esta piedra donde me voy a sentar y dormir, me siento menos que el enebro donde me voy a echar que me dé sombra, por lo menos el enebro da sombra. ¿Yo qué hago? Yo no soy nada. A veces, tras un momento de efusión, de euforia completa, nos damos cuenta que viene un bajón. Hay un momento de bajona pura y dura. Y en ese momento de bajona sale la esencia de lo que tenemos en nuestra mente y aún más de lo que tenemos en nuestro corazón. Podemos ser los hombres más grandes que Dios haya dado. Podemos ser los hombres más ungidos del mundo.
Pero cuando se trata de nuestra persona, ¿quiénes somos? Como decía David, tú nos hiciste poco menor que los ángeles. Es decir, somos lo último de tu creación, pero sin embargo somos lo más perfecto para Dios. Y lo iremos descubriendo poco a poco. En este contexto de Elías, después de haber azotado, bueno, más que azotado, acuchillado a los sacerdotes de Baal, una sola palabra, solo una: vas a morir. Es lo único que recibió. Ni siquiera directamente por parte de Jezabel. Jezabel envió un emisario. Y el emisario le dijo: dice Jezabel que vas a morir. Solo una palabra a veces hace un clic y cambia nuestra mente. ¿Y esto por qué es? Porque cuando Dios trabaja en nuestras vidas, cuando Dios empieza a construir, parece que llega un momento en el que nos sentimos tan cerca de Dios que nos hemos olvidado de que tenemos un origen. Ese origen representa el lugar donde tú te has criado, las personas que te han educado, las personas que te han llevado a ser el adulto que tú eres a día de hoy. Y a veces esas personas que deben cuidar de ti no lo hacen. A veces esas personas que deben estar ahí para protegerte no solo no lo hacen, sino que hacen lo contrario. Aparte de una prédica, esta vez vais a tener una prédica muy diferente a las que acostumbro. No va a ser tan didáctica, me refiero, no va a ser tan en plan profesor, maestro, enseñando un montón de cosas, sino va a ser una prédica, como he dicho antes, con crudeza. Y la crudeza parte de la apertura del corazón. Hace 43 años y medio, más o menos, este ser que hay aquí ahora mismo nació en un hogar muy difícil, muy complicado, de dos adultos que acaban de huir, bueno, adultos por decirles de algún modo, porque mi madre apenas tenía 19 años cuando se casó con mi padre. Pero huyeron los dos, mi padre y mi madre, de sus hogares, respectivos hogares. Ambos habían sido, en cierto modo, malcriados o maltratados. Y cuando uno recibe eso del nacimiento, desde la cuna, lo lógico es que lo que tienes es lo que das. Y no puedes dar lo que no tienes. Si has nacido en un hogar de amor, repleto de amor, de cariño, de abrazo, es normal que tú a tus hijos o a tu descendencia les llenes de amor, de cariño y de abrazo, porque es lo que tú has recibido. Pero cuando vives en un hogar donde lo único que has recibido ha sido odio, desprecio, lo lógico es que a tus hijos le des lo mismo: odio, desprecio. Todo esto partimos desde la premisa natural. No estamos hablando desde la premisa de lo que Dios puede hacer en las vidas, porque eso es lo que trabajaremos después. Bien, es cierto que mi madre sí me quiso muchísimo, pero mi padre, por ponerle el nombre de padre, por no llamarle progenitor, realmente él lo único que decía desde el principio es que nunca quería haberme tenido. Y siempre tuvo un odio tremendo hacia mí. Y ese odio llegó al maltrato. Nunca me puso la mano encima. Pero eso no quiere decir que no hubiese maltrato físico. Porque, por ejemplo, a mí me dejaban sin comer, a mí me compraban calzado 2 tallas menos, yo llevaba los dedos agarrotados. Cuando mi madre falleció, entré en un hogar durante 4 años donde fui como una cenicienta. ¿Sabéis el cuento de la cenicienta? Es la que no puede asistir a las fiestas, la que siempre está limpiando todo, la que siempre está en el cuarto cochambroso, lleno de miseria, vistiéndose de harapos. Así literalmente era mi vida. En esa vida fue donde mi mujer me conoció y donde Dios envió a mi mujer para sacarme de allí. Pero en ese periodo, el odio que había de mi padre hacia mí se acrecentó aún más. Porque en ese momento mi vida empezaba a cobrar sentido. Es decir, uno
empieza a forjarse la identidad del futuro en plena adolescencia. Y en esa adolescencia se demuestra cuando Dios ha puesto una serie de dones en una persona. Y creedme, cuando el enemigo no quiere que tus dones sean explotados, va a utilizar todo lo que hay a tu alrededor para apagarlos, o al menos intentarlo. Y el odio de mi padre se acrecentó hacia mí aún más, hasta el punto de que cuando cumplí los 18 años, literalmente me pegó la patada en el culo y me echó fuera de casa. Y tuve que dejar por completo mis estudios. Yo iba para Derecho, aunque ahora trabajo de informático, pero yo iba para estudiar Derecho y tuve que dejarlo todo de golpe y porrazo para buscarme un techo donde dormir, un trabajo para subsistir literalmente. Y es curioso porque a lo largo de todo ese tiempo siempre hablamos del perdón, ¿verdad? Siempre hablamos de perdonar al que nos hiere. Y a pesar de que me costó, literalmente Dios y ayuda, fui capaz de perdonar en cierto sentido a mi padre. Y digo en cierto sentido porque una cosa es el perdón y otra cosa es el no exponerse. Uno puede perdonar, pero sabe que si algo le viene mal, no se acerca. Yo puedo haber tomado un producto, un alimento en mal estado, me ha sentado fatal, he tenido que ir al hospital, me han tenido que hacer un lavado de estómago y después, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ir a volver a comer lo mismo? No. Habré estado libre de todo dolor, pero no me acerco. Pero es curioso cómo funciona el hilo espiritual. Porque a veces no se trata del perdón. Siempre hemos oído, ¿no?, que el perdón rompe cadenas. Cuando tú perdonas a otro, rompes las cadenas que te ataban a esa persona. Pero hay una parte que no logramos entender a veces. Y es cuando Dios sigue manteniendo la cadena, de un modo o de otro. Y esa es la parte más difícil. Cuando no comprendes lo que Dios está haciendo. Porque a veces pensamos, como en el caso de Elías, ¿qué podemos pensar de Elías ante esta situación? Elías es un parias. O sea, ¿cómo puede hacer lo que acaba de ocurrir en el monte? Ver el fuego de Dios descender, quemar, consumir completamente el holocausto y el agua que había alrededor, acabar con los profetas de Baal, y que una sola palabra de una sola mujer, que ni siquiera es directa hacia él, le haga temer por su vida y querer morirse. Este Elías es cortito de mente, ¿no? Pero hay veces en las que podemos juzgar a ese libro por esa portada y lamentablemente no entender lo que hay por debajo. Y hay veces en las que Dios está trabajando, aunque no lo veamos, de manera negativa. Siempre pensamos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero ¿qué hay de aquella palabra que hemos oído tanto, que Dios prueba nuestro corazón? ¿Dónde? En el horno, ¿verdad? ¿Dónde se purifica todo? En el horno. Y qué a gustitos está en el horno, ¿no? ¿Qué tal ayer la temperatura? En Madrid estaba calentita, ¿verdad? Hoy se prevé también alta. Pues imagínate estar en un horno a muchos grados de temperatura y decir, Dios, ¿cuándo voy a salir de aquí? Es el caso que vemos, y quiero que vayamos en otro momento al libro de Job. Si queréis seguirme bien, si no, no pasa nada, vuelo rápido. Job, capítulo 7. Voy a leer desde el versículo 11. Fijaos lo que dice Job. También hemos oído, ¿no? Job era un hombre de Dios, perfecto, puro. Tenía un corazón fantástico, daba a los necesitados, cuidaba de todo, era próspero, nunca hablaba mal de nadie, tenía amigos. Y de repente, toda la calamidad vino sobre él. Sí, de acuerdo que el enemigo se la trajo, pero bajo consentimiento de Dios. No olvidemos esto. Y Job, en un momento dado, en el capítulo 7, versículo 11, dice así, después de tener una pequeña conversación con uno de los que se supone era amigo suyo, dice, por tanto no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar, o un monstruo marino para que pongas tu guarda?
Cuando digo me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. Fijaos la crudeza con la que Job está hablando a Dios. Le está diciendo claramente a Dios: tú me estás machacando. Tú me envías pesadillas. Ni siquiera el descanso me es válido. Me echo a dormir y pesadillas. Estoy de día y angustia completamente. Parece que soy, como le dice, uno de esos monstruos del mar que tú estás torturando. Le está hablando claramente a Dios: ¿por qué estás haciendo esto con mi vida? O en otras palabras: basta ya, no puedo seguir. No puedo aguantar más esta situación. No voy a contar lo que vino después, ¿no? Porque sabemos que después de todo, Job fue restaurado. Job fue... Bueno, restaurado es la palabra y se acabó, porque la restauración proviene de enmendar todo lo que había ocurrido y ser multiplicado. Y vimos que después Job fue mucho más próspero. Pero ese momento de Job de decir: estoy lleno de angustia y no sé por qué. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué estoy buscando para hacer esto? A veces, cuando vemos a una persona en una mala situación, ¿qué es lo que primero que nos viene a la mente? ¿En qué habrá pecado? ¿Qué habrá hecho para llevarse esto? ¿Qué hizo Job? ¿Qué hizo Elías? Ninguno de los dos se pasó ni hizo más de lo que Dios había puesto. Eran fieles a Dios, llevaban su palabra, y sin embargo en un momento dado los dos pasaron por lo mismo: una angustia tremenda y un querer morirse. No os hablo de David, porque si leéis los salmos, ya con David la cosa va de madre. Pero a veces pensamos que las personas, cuando están pasando por un mal momento, es porque están en pecado. Y a veces no. A veces Dios consiente que pasan por un mal momento. Vamos a volver otra vez a ver qué le pasaba a Elías. Seguimos en Primera de Reyes, en el capítulo 19, y creo que nos habíamos quedado allá por el versículo 6 más o menos. Después de que el ángel le dice que se levante y que coma algo. Por cierto, es muy bueno comer cuando estás mal, viene muy bien. Dice: entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. Ya se me va a la mente: azúcar, tarta, qué rico. Dice: una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió, ¿y qué hizo? ¿Se puso en marcha? No, volvió a dormir, descansó. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Así que se levantó y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó durante 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Es importante esto porque parece que es muy sutil y que pasa desapercibido. Pero ¿hacia dónde se dirigió Elías? Hacia el monte de Dios. Es decir, después de ese momento de angustia, de querer morirse, de volver a coger un poco de fuerza, de comer, de descansar, caminó en un ayuno de 40 días, 40 noches, pero sabía claro dónde tenía que ir. Y tenía que ir hacia el monte donde estaba Dios. Y a veces pensamos que nuestro camino hacia el encuentro con Dios tiene que ser un camino lleno de, ¿cómo decirlo así? Lleno de señales, lleno de respuestas, lleno de situaciones que resuelvan nuestros problemas del pasado. Y sin embargo, podemos leer claramente que Elías estaba andando por un desierto. No sé si has caminado alguna vez por un desierto. En España tenemos 3 o 4 desiertos. Uno en Almería, donde se hizo las películas de los 70, los spaghetti westerns. Tenemos otro cerca de Navarra. Y uno muy famoso también, que es el desierto de los Monegros, que también se rodó ahí alguna película con el Bárbaro.
tenemos 3 desiertos y no sé si has andado. A mí me ha tocado cruzar de camino hacia el norte por el desierto de los Monegros. Y lo que se ve no es bonito. Es simplemente tierra seca, algún que otro matojo y nada más. No ves nada, no ves un árbol, no ves una casa, no ves un río, no ves nada más que tierra, polvo, a lo largo, a lo largo, a lo largo. Es decir, no hay nunca nada que te alegre la vista. En los desiertos no hay nada que alegre la vista. Espero que no caminéis por desiertos nunca, físicos. Espirituales no os va a tocar, pero físicos espero que no caminéis por ninguno nunca, porque es que no hay nada, nada. Y sin embargo al otro lado tenemos que encontrarnos con Dios. Y llega Elías a Oreb. ¿Y qué es lo primero que hace? Capítulo 19, versículo 9 dice: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino una palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. A pesar de todo, Elías seguía conociendo su propósito. Su propósito jamás se había quitado de la cabeza de Elías. Pero jamás pasó de su cabeza, de su mente, de sus ideas, el propósito que Dios había dado. ¿Cuál era? He sentido vivo celo por Jehová de los ejércitos. Porque el pueblo ha dejado de lado el pacto. Se ha alejado de Dios. Y soy el único profeta de todos los que había que queda para poder restaurar otra vez ese pacto. Y sin embargo estoy aquí, en una cueva, huido porque quieren quitarme la vida. ¿Y qué le dice Dios? Sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Es decir, cuando Dios le habla, le dice: lo que me estás contando, en otras palabras, ya lo sé. ¿Me vas a decir a mí lo que yo te he hecho pasar? ¿Me vas a contar a mí por lo que has pasado? Si yo he sido el que te lo ha enviado. Lo único que te voy a pedir es una cosa: sal fuera y espérame. Porque pese a todo, aunque Elías tenía el Espíritu de Dios, necesitaba un encuentro directo con su Creador. Y esta parte es importante. En esta historia que os contaba acerca de mi vida, esta prédica es un poco prédica y un poco testimonio. Hace aproximadamente 1 año y 1 mes, mi padre falleció. Algunos lo sabéis, lo estuvimos orando por él. Mi padre falleció. Hasta el último momento yo seguía, en cierto modo, honrando a mi padre. La noche en la que mi padre falleció, os aseguro que yo tuve que tomarme unas pastillas para poder dormir. Tuve que tomarme tranquilizantes porque era imposible. Llevaba ya varias noches de angustia continua. Y no por mi padre, porque a fin de cuentas, os soy sincero, emocionalmente sentía poco por él. De hecho, cuando hablo de la muerte de mi padre, puedo hablar de la muerte de mi padre como puedo hablar de la muerte de Franco o de cualquier otra persona, conocida o no conocida, porque para mí no había un enlace emocional con él puro y directo. Soy sincero, soy claro, es la verdad. O sea, no os voy a dar medias tintas. Y seguro que más de uno pasáis por una situación muy similar. Estoy seguro. Y no pasa nada. Porque el amor hay que ganarlo también. Yo tengo que amar a mis enemigos, eso es inevitable. Pero eso no quiere decir que vaya a sentarme y exponerme con ellos y comer con ellos tranquilamente. No porque me la juego, porque Elías tuvo que salir corriendo de Jezabel. Elías no fue a Jezabel y le dice: bueno, ¿me invitas a comer? No, salió corriendo, ¿verdad? La noche que falleció mi padre, yo tuve que tomarme algunas pastillas porque llevaba varios días de angustia, porque algo se estaba removiendo espiritualmente hablando.
De hecho, cuando me desperté, en mi teléfono había, no sé si cerca de 20 llamadas perdidas. Mi padre falleció de madrugada. Y lo primero que hice fue llamar a la hermana de mi padre y decirle, ya ocurrió, ¿no? Y en vez de decirme así, es que te han llamado y no está. Bueno, lo siento, me tuve que dormir. Tuve que tener paz. Pero sí noté algo. Esa mañana algo en mí había hecho clic. Y un clic muy grande. Lo puedo expresar como lo que os comentaba hace un momento de las cadenas. Había un momento dado en el que esa cadena se rompió. He pasado prácticamente 40, algo más de 40 años atado espiritualmente a una persona. Y atado espiritualmente de manera negativa. Y yo trataba de ir hacia un lado y trataba de, como Elías, ¿no?, de traer el fuego de Dios, de traer el pacto de Dios, pero de repente había algo que siempre me arrastraba a ese desierto, a querer morirme. Durante varios meses, y digo varios meses, por no decir durante el final del año pasado, mi comportamiento empezó a cambiar de manera drástica. Algunos lo habéis padecido, y lo siento, o no. Porque a fin de cuentas, había algo que estaba naciendo en ese momento. La verdadera esencia o el verdadero yo, libre de toda cadena, libre de toda atadura. El testimonio que voy a compartir ahora es quizá de los más duros y crudos. Y algunos hombres que están por aquí, ¿verdad, hombres? ¿Qué tal estaba la barbacoa? Estaba rica, ¿eh? Sentí abrirme en aquella barbacoa hace un par de meses. Y algunos de los que estáis aquí ya sabéis ese testimonio. Pero lo voy a contar abiertamente. En enero de este año, bueno, prácticamente en diciembre, sabéis que nos mudamos de casa. Dios nos está llamando a hacer otras cosas. Algunos sabéis que tenemos la intención de irnos a Córdoba. Dios nos está llamando a abrir una obra allí. No sé cuándo. Eso ya depende de Dios. Yo no voy a mover más de lo que necesito. Porque sabemos que pez que lucha contra corriente muere electrocutado. Así que lo primero y principal es, dejo que Dios haga. Cuando Él quiera, como Él quiera. Yo solo voy a estar atento a su voz y a dar los pasos que me dice que haga. Como aquí Elías, levántate y come, pues me levanto y como. Levántate y come otra vez, pues me levanto y como. Y ahora vete a la Peñadere, pues ahora voy para allá. Pero cuando Dios diga. Amén. Así que tenemos el llamado de ir a Córdoba, no sabemos cuándo, pero lo tenemos. Hasta el punto que hemos vendido nuestra casa, porque Dios nos ha llamado a no depender de nada nuestro, sino depender completamente de Él. Pero que es curioso, porque en ese momento donde algunos podían ver, mira, están creciendo en muchos de los aspectos, la vida les está yendo bien, parece que todo está avanzando. Es decir, Elías estaba ahí en lo alto del fuego, en lo alto del monte con el fuego de Dios, acabando con los profetas, y de repente una voz le dice, te voy a matar. Y Elías sale corriendo y quería morirse. En enero de este año una voz me dijo, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué? Y me encontré a las 3 de la madrugada sentado en el salón de mi casa buscando la manera de acabar con mi vida. No estoy hablando de un pensamiento, estoy hablando de una acción, ideando la manera en la que tenía que acabar con mi vida. A veces Dios nos pone en esta situación, Cuidado, no estoy hablando de un pecado como se estaba poniendo desde antes. No estoy hablando de lo que es un pecado. Estoy hablando de cuando Dios empieza a mover las cosas. Pero hay veces en las que Dios mueve las cosas y el enemigo aprovecha la oportunidad. Sabemos que el enemigo es un carroñero. Se alimenta solo de las sobras. Y trata de buscar siempre el hueco para acabar no solo con la obra de Dios, sino con su proyecto. Esa idea, entre comillas, de morirme yo, como en el caso de Elías,
Se dieron las circunstancias para querer morirse. Lo que el enemigo estaba intentando hacer es que mientras ideaba la manera de acabar con mi vida, también ideaba la manera de acabar con la vida de mi familia. Porque pobrecitos, por misericordia, ¿cómo iban a estar sin mí? ¿Cómo podrían sobrevivir sin mí? Fue en ese momento cuando otro clic hizo así. Cuidado. ¿Qué ha pasado aquí? Si parece que ya me había deshecho de las ataduras que tenía, mi vida estaba cambiando y de repente me encuentro ideando mi muerte. ¿Me acompañáis un momento a Jeremías? Os he comentado que íbamos a leer algunos personajes. Jeremías es considerado uno de los, ¿cómo le llaman? El profeta llorón, ¿no? Si os leéis el libro de Jeremías, es uno de los más deprimentes que hay. O sea, no veis más que a un hombre deprimido, quejándose continuamente de todo, pero sin embargo sirviendo a la voluntad de Dios completa. No lo leáis cuando estéis un poco flojos, ¿vale? Jeremías, capítulo 18. Voy a leer desde el versículo 2. Dios siempre habla al hombre a través de cosas que el hombre puede entender. Y a veces nos da demostraciones con ejemplos muy prácticos. Y Jeremías fue llevado delante de un alfarero. Y Dios le enseñó algo muy grande a Jeremías en ese momento. Y le dice: levántate, vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y entonces descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. ¿Habéis visto alguna vez un alfarero? Sí, ¿verdad? Yo creo que quien no lo haya visto o es muy joven o es muy joven. Trabajan en una rueda donde le van dando vueltas a un trozo de barro con algo de agua y le van dando forma, ¿verdad? Y cuando terminan de darle forma lo dejan secar. Es importante secarlo. Y después de que haya secado lo cuecen. Y después de cocerlo, pues ya lo venden. Durante este proceso, mientras se está secando, el alfarero está observando la vasija. ¿Y la observa para qué? Para verificar que no se deforma, para verificar que no le salen grietas, y que así cuando entre al horno, no se rompa en el horno y haya perdido mucho más trabajo. Y Jeremías se acerca a casa del alfarero y dice en el versículo 4, dice: y la vasija de barro que él estaba haciendo se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Y entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así vosotros sois en mi mano, oh casa de Israel. Aquella noche, aquella madrugada, mi vasija se rompió. Lo que parecía que estaba ahí, ya con forma, en la estantería, que estaba todo en orden, pero no. La vasija se rompió. Dice un antiguo proverbio árabe: ¿quieres morir? Tírate al mar. En apenas unos segundos te verás luchando por sobrevivir, porque realmente lo que quieres no es morir, sino matar algo que hay dentro de ti. Y ese algo que hay dentro de nosotros, a veces es la semilla de de donde hemos nacido, de donde hemos crecido, de donde nos hemos criado. Es esa semilla que a veces está allí, apagada, parece que muerta, y en un momento dado sale a la luz. Y está dentro de nosotros carcomiéndonos. Y nos roe. Y nos genera una situación que dices: esta no es la persona que yo quiero ser. No he sido la persona que he querido ser. Siempre he sido como una máscara. Sí, de bendición. Sí, intentando traer lo mejor de Dios. Sí, como Elías en lo alto del monte, trayendo fuego sobre el holocausto, demostrando quién es el Dios verdadero.
Pero Dios no quería eso para Elías. Dios quería trabajar con Elías. Dios quiso romper la vasija que había dentro de mí. Bueno, mejor dicho, mi vasija. Y yo quería matar algo que había dentro de mí, algo que no me gustaba. Una actitud, un pensamiento, un comportamiento. ¿Cuántos nos ha ocurrido a vosotros? Daros cuenta de que estáis haciendo algo que no os gusta hacer. No me malinterpretéis, pero si no te gusta tu trabajo, déjalo. Si no te gusta lo que estás haciendo, déjalo. Si estás alineado con la voluntad de Dios, Dios va a dar una respuesta y te va a traer algo mejor. Amén. El pueblo de Israel no estaba a gusto en Egipto. Salió de Egipto. Cuando estaban en pleno desierto, Moisés levantó la vara, el mar rojo se abrió y el pueblo de Israel cruzó. Y después de todo eso, ¿qué ocurrió? El pueblo de Israel quería volver a Egipto. ¿Por qué estamos en este desierto? ¿Dónde está la tierra prometida? Estábamos mejor donde estábamos. Y entonces Dios dice, vamos a cambiar las tornas. Y nombra a Josué como líder del pueblo. Y ahora le dice, vais a cruzar el Jordán. ¿Y qué dice el pueblo? ¡Ah, qué bien! Va a abrir otra vez el Jordán, porque es imposible cruzarlo. Y le dice, no. Esta vez no vais a esperar que yo haga algo. Esta vez lo tenéis que hacer vosotros. Y vais a dar el primer paso. Yo me imagino a los que comandaban aquello, cargando el arca del pacto, metiendo el pie en el agua y diciendo, aquí sigue habiendo agua, ¿eh? Ay, que esto está húmedo y frío. Ay, que tengo que dar otro paso y aquí no pasa nada. Y ay, que el agua ya llega a las rodillas, ¿eh? Y ay, que el agua está casi a la cintura y de repente el agua se echa para atrás. Y entonces ven verdaderamente el poder de Dios. No porque Dios haya obrado primero, sino porque ellos han tenido que decir, de acuerdo, no somos los de antes, no somos los que queremos volvernos a Egipto, somos los que queremos avanzar. Somos los que necesitamos romper las cosas que había, romper esas vasijas y dejar que el alfarero haga unas nuevas. Pero romper vasijas duele. Duele mucho. Mucho. Ahora, eso sí, hay una promesa. Nos vamos a 2 de Corintios, un momento. Abrimos 2 de Corintios, capítulo 5. Algunos ya se lo saben, resuena por ahí. Qué bonito es cuando leemos en 2 de Corintios 5, versículo 17, y dice, de modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Qué bonito. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Y las cosas viejas pasaron. Ahora, ¿cómo pasan las cosas viejas? Rompiendo vasijas. Eso ya no es tan bonito. Cuando tienes que dejar de lado todo. Y cuando digo todo, es todo. Aquella noche que os comento, me di cuenta de algo. Me di cuenta que tenía que dejar de lado mi vida. Tenía que, en cierto modo, morir, literalmente. Y yo soy sincero, una parte dentro de mí, en mi corazón, en mi mente, murió. Podríamos decirle que lo maté. Pude matarlo. Porque esa parte no estaba alineada con el propósito de Dios. El propósito de Dios no era estar aquí, como me habéis visto de vez en cuando predicando,
ser el vicepresidente de nuestra denominación, en compañía con David, trabajar en adelante. No significa ser próspero, tener una empresa, una familia. Eso no es lo que Dios quería. Dios quería trabajar conmigo. Y para eso era necesario que yo muriese. Ahora entiendo cuando Pablo decía: he de menguar yo para que tú crezcas. He de desaparecer yo para que tú reines. Y eso no implica que todo lo que ha ocurrido hasta ahora carezca de valor. Cuando Elías estaba tirado en medio del desierto queriendo morirse, no implica que no hubiese valor en lo que ocurrió en el monte con el sacrificio de Dios. No implica que no hubiese valor en todo lo que había profetizado previamente. No implica nada de eso, porque sabemos algo, y es que el celo que sentía Elías por Dios seguía permaneciendo firme y fuerte. Pero Elías tiene que ir a la cueva y tiene que tener un cara a cara con Dios. Y aquí es donde viene la parte que realmente más me gusta. Volvamos a Primera de Reyes y casi acabamos ahí. Primera de Reyes, capítulo 19. Cuando Dios le dice en el versículo 11: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. ¿Cuántos dirían: ¡guau! Ahí estaba Dios! En todo ese mover, en todo ese viento, en toda esa fuerza, ahí estaba Dios. A veces esperamos una señal así: ¡guau! Algo que Dios haga. Este es el momento. ¿Y qué ve Elías? Que delante de ese viento Jehová no estaba. ¿Y qué ocurre detrás del viento? Viene un terremoto. Aquí en España no sufrimos mucho, pero yo sé que algunos, y incluso David ha contado alguna vez algún testimonio de algún terremoto y cómo se preparan y meterse debajo de las mesas por si acaso. Tiene que ser difícil pasar por un terremoto. Y en medio de ese temblor de tierra, Dios no estaba. Y después del terremoto, vino un fuego. Oh, el fuego del Espíritu, esperamos, ¿no? El fuego del Espíritu que viene y nos arrasa y nos quema y nos arrolla. Y ahí no estaba Dios. Tampoco. Y tras el viento fuerte, tras el terremoto, tras el fuego, me encanta porque viene un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías oyó ese silbido, cubrió su rostro con su mano, salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás aquí, Elías? ¿Qué esperas, Elías? Cuéntame, Elías. Y él le respondió: oh Señor, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado. Elías no habla de lo que había en su corazón o en su mente. Elías no le dice: es que Jezabel me ha dicho que me va a matar y he tenido que salir corriendo. Elías dice: Señor, pese a todo, siento un vivo celo por ti y solo yo he quedado. Y de paso te digo que alguien planea matarme. Porque dice Elías eso, ¿no? Dice: y me buscan para quitarme la vida. ¿Y qué le dijo? Le dijo Jehová: ve y vuelve por tu camino,
vuelve a cruzar el desierto de Damasco. Y ahora llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Tu turno ha llegado. Ya has cumplido tu propósito. Vas a ungir a un nuevo rey en Siria. Vas a ungir a un nuevo rey en Israel. Y vas a ungir a alguien sobre el cual enviaré mi espíritu. Y tú podrás descansar. Porque has cumplido el mantener el celo que yo he tenido por ti. Perdón, que tú has tenido por mí. Pero aún así te toca volver por el desierto, seguir cruzando el desierto y seguir trabajando hasta que yo te llame a mi lado. Pero no solo eso, sino que te diré algo. ¿Te buscan para matarte? El que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Es decir, todo por lo que has pasado merece la pena. Y todo aquello que te ha hecho sufrir lo verás recompensado. Dios jamás nos hace cruzar por el desierto y jamás destroza una vasija si no hace otra más bella y mejor en su lugar. Y da igual lo que hagas, da igual por lo que pases, da igual por lo que pienses. Yo hoy te insto a que sigas buscando fervientemente ese celo por el propósito de Dios en tu vida. Y si tienes que matar al viejo hombre, literalmente lo matas. Y si tienes que romper la vasija, aunque te parezca bonita, aunque ya está seca en la estantería, rómpela. Porque Dios quiere algo mejor para tu vida. Y te lo va a dar. Y vas a ver la recompensa. Y si te tienes que apartar de la gente, te apartas. Porque en cierto modo, Dios le dijo a Abraham: como sé lo que va a ocurrir, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a dar. Porque allí te haré prosperar. Ahora, si sigues atado a tus cadenas del pasado, jamás prosperarás. Y de verdad que me ha costado 43 años encontrar este punto, ¿eh? Pero lo he encontrado. Efectivamente, el tiempo de Dios. Y no es el tuyo, no es el mío, es el tiempo de Dios. Es cuando Dios quiere darte algo, es cuando te lo va a dar. Y ya podrás huir. Os hablaba de Jonás. ¿Qué le ocurrió a Jonás? Dios le dijo: tienes que ir a Nínive y tienes que profetizar allí. Y dijo Jonás: ¿Y qué hizo Dios? A la ballena. Viaje privado a Nínive. En soledad. Sin nadie más que tú y Dios. Te aseguro que cuando Dios quiere un propósito en tu vida, lo va a cumplir. Da igual el desierto, da igual las ballenas, da igual todo lo demás. Solo si tengo que pedirte algo, y ahora hablo desde el punto de vista personal, si tengo que pedirte algo es esto: no pierdas el celo por Dios. No importa cuán en el fondo del desierto estés, cuán en lo profundo de tu pensamiento estés, sigue con el celo de Dios. Elías me enseñó muchísimo al oírle hablar en la cueva y decir: ¿es que me quieren matar? No, es que tengo un celo por ti, por este pacto que ha roto tu pueblo contigo, y quiero que sea restaurado. Y si puedes hacer algo por los que me quieren matar, genial. Pero esto es lo primero: tengo un celo por ti. Padre, hoy quiero pedirte en esta mañana que no haya viento fuerte, que no haya terremoto, que no haya fuego, que lo que haya es ese silbo apacible, suave, delicado,
que nos recuerda que tú estás ahí. Padre, en medio de todo el dolor, en medio de toda la circunstancia que produce el romper la vasija, tú nos cuidas.